un poquito de contexto acerca de esta sijá del Rebbe. Estamos hablando en los años 50. Muchos judíos están llegando de diferentes partes. Hay un cambio muy importante en el mundo judío, donde muchos judíos antes vivían en Europa, en Rusia, en el shtetl, y había, tú sabes que la vida judía previa a la guerra en muchas partes era de verdad una vida judía por default, simplemente la forma que vivían más encerrados. Pero después los judíos llegaron del Golden Land, a la tierra de oro. Y bueno, entre las tentaciones de esa nueva vida y entre las dificultades de esta nueva vida, porque consiguieron trabajo sin trabajar en Shabbat era una cosa casi imposible. Entre una y otra cosa, pues la mentalidad del judío empezó a cambiar, que era importante, que había que, cómo había que educar a los hijos, y obviamente ahí empieza el deseo que el niño tenga éxito en ese mundo nuevo, que pueda ir a la universidad. Para poder ir a la universidad, uno no puede ser un schlepper, no puede, tiene que tener una educación, tiene que formarse, porque antes un judío automáticamente era diferente. Pero en ese mundo nuevo había que buscar cómo podemos de alguna manera mantener algo de tradición, pero que sean exitosos. Y este es el ambiente un poco de esos años, y no era fácil tratar de luchar en contra de estos aires, en contra de estas ideas, y tratar de mantener firme nuestras ideas, principios, ideales, y no dejarse llevar por el momento. Y a eso, en ese ambiente es que viene esta sijá del Rebbe. El Rebbe cita un versículo en nuestra parashá que dice: Vayitzav paró lechol amo lemor. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: Kol habein hayelod hayeora tashlichuhu vechol habat techayun. A todo niño que nazca, arrójenlo al río, pero dejen vivir a toda niña. El simple sentido de esta gezerá, de este decreto, ¿cuál era? Habían visto en las estrellas, sus astrólogos habían visto que va a nacer un varón entre los judíos, que ese varón iba a ser el salvador de este pueblo y por ende la destrucción de Mitzrayim. Pensando que uno puede encontrar los designios de Hashem, dijeron: ok, si ese es el problema, entonces lo que vamos a hacer es vamos a matar a todos los varones. Y así no va a suceder tal cosa. Es casi una tontería pensar de que algo está escrito y tú mismo lo estás viendo, que está más allá de tu poder, y creer que tú vas a poder superar eso. Pero así es el ser humano. Entonces vienen con este decreto. Pero en realidad, en ese decreto, viéndolo más allá, primeramente lo que Paró quería con ese decreto, y también viendo ese decreto, cómo existe en todas las generaciones, no solamente en ese momento. Entonces hay que leer bien el versículo. El versículo dice:
que todo varón que nace, Hayeora tashlichuhu, lánzalo al mar. Primeramente, si quería decir lo que hay que matarlo, puede decir mátalo. La forma que vas a matarlo es importante, ¿no? Pero la Torah no dice simplemente que Paró dijo que hay que matarlo. Dijo, Hayeora tashlichuhu. Y después, la segunda parte es, también es extraño. Primeramente, si dices que hay que matar todos los varones, se entiende de por sí que las niñas no hay que matarlos. Y si quieres especificar eso, puedes decir, y todas las niñas no. Pero no dice eso. Dice, V'chol habat, dice, Techayun. Déjala vivir. Entonces, el versículo obviamente está insinuando algo más profundo en ese decreto del paró del momento y de los paró de todas las épocas. Y es lo siguiente. Primeramente, la primera parte, cuando dice Hayeora tashlichuhu, que hay que lanzarlo al mar, hay que entender que el Yaor, el Nilo, eso era la avodah zará de Mitzrayim. Eso era su idolatría. Porque el Nilo era la fuente de Parnasá de Mitzrayim. En Mitzrayim no baja lluvia y todos los campos reciben su irrigación. ¿De dónde? Del Nilo. Entonces representa el Gashmiut, la Parnasá, ¿no? El sustento de Mitzrayim es representado por el Nilo. Entonces, cuando tú dices, V'chol haben hayeora tashlichu, ¿qué estás diciendo? Mételo completamente en esa vida. Rodéalo por la vida material de Mitzrayim. Y igual cuando dice V'chol habat techayun, Paró no quería solamente decir que déjanlas vivas. Parte del decreto era asegura que las niñas vivan una vida nuestra, que se asimilan, que se vuelven parte de Mitzrayim, que dejan sus ideas antiguas, sus ideas religiosas, pónganse al día. Y entonces, el Rebbe dice que esto realmente, el decreto, no es solamente un decreto de aquel momento. En todo momento, y en nuestra época, y en esa época el cual estaba hablando, había un decreto muy parecido. El decreto que el paró del momento, que obviamente no era una persona, sino era un aire, una actitud, estaba diciendo, agarren estos niños, ¿no? Y mételos directamente a toda esta cultura. Deja un poco atrás esa forma vieja de vivir. Hayeora tashlichu, mételo en el yor. V'chol habat techayun, hágalos vivir una vida, digamos, del día. Vamos a hacerlos vivir como toda persona normal. Ok, está bien, eres judío. Bien, vaya a la sinagoga de vez en cuando. Cuando llega el día del Yortzeit, de repente vas a decir un Kaddish para recordar la buena época de atrás. Llega el Yom Tov, va a decir Yizkor, ¿no? Y no es para tanto. Pero vamos a sumergirnos en esto. Y esta gzeirá es una gzeirá que hay que cuidarse de ello. Y hay que saber que esto es Paró, que está tratando de decretar, y un judío tiene que quedar firme y fuerte acerca de quiénes somos y cuál es nuestra fuente de vida, Kiheim Chayenu ve'orech yameinu,
que la Torah, las mitzvot, la vida judía es de donde vivimos. Es cierto que uno necesita parnasá para vivir, pero es muy diferente, y eso es algo, creo que sale de esta misma conversación, es muy diferente ver y prepararse una parnasá para vivir una vida judía que convertirse en tu parnasá, que eso es quien eres. Yo recuerdo de niño, había un video de los, que en ese momento los videos, siempre hasta el día de hoy, los videos que sacan para las comunidades así religiosas, no son de lo más profesional. Obviamente no pueden competir con Disney y con todo estos. Hoy en día son muchos mejores que antes, pero en ese momento, o sea, eran bastante crudos, o sea, los videos, pero recuerdo uno particular que estaba tratando de mostrar que era Shabbat. Entonces, el video tenía cada persona, su cabeza era su profesión. Si era carpintero, en vez de tener una cabeza, era un martillo. Entonces había una cabeza, un martillo y un cuerpo caminando. Si era contable, era una calculadora caminando. Y así eran todas las diferentes personas dando vueltas. Y después llega Shabbat y de repente esas cabezas se convierten en caras, ¿no? Se vuelven mentions, se vuelven hombres. La pregunta es, la parnasá que uno tiene, ¿esa es la persona o ese es un medio para que la persona pueda ser un judío? Y esto es la línea que muchos cruzan. Crían sus hijos, y educan a sus hijos que esto es lo que tienes que ser. En esto tienes que formarte, tiene que formar, y la verdad es que fuera de que eso es incorrecto, porque tiene que entender que eso es una herramienta de poder ser una persona, no convertirse en eso. Fuera de que esto es incorrecto, también yo creo que hace daño a mucha gente, y lo he visto, porque da la idea o la educación, da como esta idea de que si tú vas a trabajar duro y vas a recibir una buena, o sea, vas a ir a una buena universidad, te va a formarte bien, te va a ir bien, a juro. Eso es el mensaje. Y lamentablemente eso no es así. Muchas veces la persona hizo eso, siguió el camino, tuvo una buena educación, trató y esforzó y no le fue tan bien. Y entonces al final, ¿qué sucede? Se siente como un fracaso. Se siente de que él no lo logró. Y cuando no es un fracaso, porque se convirtió de tener casi como una vida propia. Eso dice el Rebbe, esto es la idea de decir, Kol haben hayilod, hayora tashlichu, métela al mar, bechol abate hayun, hazle vivir así y haga que eso sea su vida. Y eso es un decreto de Paró. Eso no es una vida judía y tenemos que luchar fuertemente en contra de esa actitud, en contra de estos aires y recordar que somos judíos. Tenemos obviamente que trabajar y educarnos, pero esa es una herramienta para seguir siendo buenos judíos y tener todos los principios claros y entender que tu parnasá, a pesar de que eres agrosamente un PhD de no sé de dónde, ¿no? Tienes todos los títulos. A pesar de esto, tu parnasá llega directamente de Hashem. Esta es la herramienta que tienes para poder lograr eso, pero no te equivoques. Esto no es la fuente de donde vives. Y cuando uno está claro y podemos enfrentar a Paró, podemos estar seguros, así como en ese momento, Ovenei Israel, Yotzeim, Biyad Ramah, salieron con brazo en alto, con cabeza en alto, así nosotros también
saldremos de nuestro galut con la llegada de Mashiach, Meirav Yameinu.